Buenas tardes a todos y a todas. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 31ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 25 minutos del viernes 29 de agosto de 2025. A efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que los solicito Secretaría Técnica prosigue en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Pontiveros Manrique. Presente. Gracias. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la licenciada Juliana Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos de la sesión se encuentra presente la totalidad de los convocados para sesión. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 30ª sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con los folios de terminación 796 requerida por la Dirección de Catastro Municipal, la de folio 806 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la de folio 818 requerida por la Dirección de Protección a la Vida. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 3 facturas requerida por la Dirección de Administración de Regidores para dar contestación a la solicitud de información con folio de terminación 803. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 4 contratos requerido por la Oficialía Mayor para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. Punto número 8, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día propuesto a su consideración. Ninguna. Muy bien. En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la 30ª sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. Aprobación del acta de la sesión anterior y se aprobó el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de julio de 2025. Se aprobó la ampliación de plazo para dar respuesta a 5 solicitudes de acceso a la información y finalmente para el cumplimiento de obligaciones de transparencia se aprobó un proyecto de clasificación reservada parcial de información. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 30ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión.
para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto tratado. Punto número 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con los folios 796 requerida por la Dirección de Catastro Municipal, la de folio 806 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la de folio 818 requerida por la Dirección de Protección al Ambiente. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud de terminación 796 en la cual se requiere la información catastral de cada lote o predio ubicado en los parques industriales de Tijuana, consistente en clave catastral, superficie de terreno, cuadro de construcción, tipo de uso predial, valor catastral por metro cuadrado, tasa aplicable, así como sector y subsector catastral. En relación con la solicitud de terminación 806, se requiere información relacionada con las 200 cámaras de video instaladas en patrullas de la Policía Municipal de Tijuana, incluyendo modelos, costos, números en funcionamiento y fueras de servicio, así como número de patrullas equipadas. Además, se requiere los videos generados por dichas cámaras. Asimismo, se pide información sobre las 220 cámaras corporales entregadas a policías municipales el 15 de noviembre de 2021, incluyendo reportes de uso, estado actual, paradero, causas de su inoperatividad y datos de los agentes que las utilizaron. En lo concerniente a la solicitud de terminación 818, se requiere información digital sobre el acuerdo que autorizó la urbanización de fraccionamiento Sueños del Mar, incluyendo resoluciones de Conagua, oficios de administración urbana, protección al ambiente y oficialía mayor, proyectos urbanísticos revisados y aprobados, así como superficies destinadas a vivienda, comercio, áreas verdes y escolares. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si dice alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 3 facturas referidas por la Dirección de Administración de Regidores para dar contestación a la solicitud de información con folio de terminación 803. Se informa que se recibió una solicitud mediante la cual se requiere información relacionada con los comprobantes, recibos y facturas con los que los regidores Melissa Pacheco, Javier Merino Cuevas, Joel Fabián Guardado Reinaga y Sandra Magaña justificaron el ejercicio de recursos públicos en diversas partidas presupuestales durante el periodo del 12 de julio al 12 de agosto de 2025, solicitando además la verificación de la información enviada a través de enlaces electrónicos. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de confidencial parcial de 3 facturas de proveedores, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital, el código bidimensional QR, la cadena original de complemento de certificación digital del SAT, el domicilio fiscal de una persona física y el número de teléfono de una persona física. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de tus datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente.
Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 3 facturas de proveedores por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 803. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial de 4 contratos requeridos por la Oficialía Mayor para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente al personal contratado por honorarios, la Oficialía Mayor solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 4 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios, las cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física. Número 1, Registro Federal de Contribuyentes. Número 2, Clave Única de Registro de Población. Número 3, Domicilio Particular del Servidor Público. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 20, 115 y 120 de la Ley General de Transparencia, así como lo establecido en la fracción 12 del artículo 4 y 106 de la Ley de Transparencia del Estado, y lo señalado en el título séptimo de la información clasificada del reglamento de la Ley del Estado, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Esto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de información como confidencial parcial de 4 contratos para la prestación de servicios profesionales en modalidad de honorarios por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 31ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 38 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias. Gracias.